Hola a todos, hoy les traigo este tema titulado El camino de la gimnasia psicofísica a la yoga, y este tema surgió porque inicialmente tenía la intención de explicar a través de un video netamente la parte de cómo los diferentes movimientos de la gimnasia psicofísica se van convirtiendo en asanas de la yoga, o por lo menos como mínimo nos van facilitando determinadas condiciones en nuestro cuerpo para realizar asanas. Pero después de reflexionar un rato acerca de este tema, llegué a la conclusión de que la yoga no es solamente una condición física y una flexibilidad y fortaleza en nuestro cuerpo, sino que es todo un proceso a seguir en el cual nosotros debemos trabajar. Entonces, en este tema vamos a hablar precisamente de ese proceso antes de llegar a las asanas de la yoga, que representan el tercer anga de la yoga, y posterior a él les voy a explicar por ahí a la mitad del video, un poquito más, dependiendo de lo largo que nos salga este tema. Ahí sí les explicaré al final, les haré una pequeña demostración de cómo de algunos ejercicios que escogí se van a convertir en asanas de la yoga. Pero antes de pasar a empezar con la temática de hoy, vamos a realizar una lectura para poder entender todo lo que es este proceso. Hola amiguitos, mi nombre es Anette Valentina y vengo a leerles la siguiente enseñanza, titulada Ley de Sistema y Orden. Cuando los antiguos se proponían ordenar la vida nacional, no sabían por dónde comenzar. Luego se dieron cuenta que para ordenar la vida nacional debían regular la vida familiar. Entonces encontraron que para regular la vida familiar debían cultivar la vida personal. Mas aquellos que querían cultivar la vida personal debían ocuparse primero de poner en orden su corazón. Para tal caso, se ocuparon en cultivar la sinceridad. Y eso aumentó su voluntad. Cuando fueron sinceros, se dieron cuenta que les faltaba aumentar su conocimiento y se dieron a la tarea de estudiar. Mediante la investigación, desarrollaron una capacidad que les permitió darse cuenta del proceso y se dijeron entonces, cuando se investiga se aumenta el conocimiento, la voluntad se vuelve sincera, el corazón se ordena. Así se cultiva la vida personal, luego se regula la vida familiar y así es como se logra el orden de la vida nacional. Gurú Juan Víctor Mejías. Bien, la lectura que acabamos de oír nos muestra todo un proceso que nosotros antes de querer realizar algo, debemos iniciar ese trabajo, antes de hacer un trabajo externo, un trabajo hacia la humanidad, nosotros debemos haber empezado a realizar ese trabajo en nosotros mismos. Entonces, de esta enseñanza escogí o extraí dos párrafos. Uno de ellos es este: mas aquellos que querían cultivar la vida personal debían ocuparse primero de poner en orden su corazón. Cuando leí este párrafo de esta enseñanza, lo primero que me pregunté es que para nosotros cultivar la vida personal y poner en orden nuestro corazón, ¿cómo lo vamos a hacer? O qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder realizar esto que nos dice en esta enseñanza. Bien, en eso encontré que el doctor de la Ferrier nos plantea un proceso. Él nos plantea un sistema de yoga, el cual propicia por la alimentación y la cultura psicofísica. Entonces, vamos a explicar primero lo que es la cultura psicofísica para dejar de segundo el tema de la alimentación. Entonces, para explicar cultura psicofísica, el gurú Juan Víctor Mejías explica en uno de sus libros, él da definición de psicofísica y él dice que es lograr
psicofísica es lograr que el cuerpo sea dirigido por la mente. Entonces, basados en esta definición, nosotros podemos concluir que cultura psicofísica viene siendo toda aquella actividad que nosotros realizamos a diario, en la cual tenemos la facultad de involucrar la mente en todo lo que estamos realizando, en todas nuestras diferentes actividades. Un ejemplo de esto vendría siendo la comida. Cuando nosotros estamos comiendo, nosotros debemos ser capaces de involucrar la mente en ese proceso de la alimentación, estar ahí presentes cuando nosotros estamos comiendo. En la gimnasia, nosotros debemos involucrar la mente para, a la hora de hacer los ejercicios, poder ir adquiriendo esa capacidad de concentración y ese estado de presencia. Pero ¿qué pasa? En la gimnasia, hoy en día, hay muchas personas que están practicando este tipo de ejercicios, pero muy pocas de estas personas están realizando la parte psicofísica, que es la parte de la atención y la concentración. Entonces, si nosotros no nos concentramos, si no estamos presentes en lo que estamos haciendo, pues no estamos haciendo gimnasia psicofísica. Nos quedamos puramente en la parte de la gimnasia y trabajo físico. Y en la yoga también requerimos de un trabajo mental, de una concentración con un grado ya mayor, con un dominio más de esta práctica o de este trabajo mental, porque la yoga lo requiere. Entonces, ¿por qué es necesario hacer este trabajo mental para poder adquirir la concentración? Bien, la concentración es lo que nos permite a nosotros estar presentes, estar en el aquí y en el ahora. Y es a través precisamente de adquirir ese hábito de la concentración o esa cualidad que nosotros vamos a ampliar nuestra capacidad de conciencia. Y por otro lado, vamos a ir adquiriendo el hábito de la autoobservación, de estarnos observando a nosotros mismos en todo lo que estamos haciendo. Entonces, con esta pequeña explicación, primero nos damos cuenta que yoga no significa simplemente hacer movimientos con el cuerpo, sino que yoga representa todo un estilo de vida, toda una conducta, todo un trabajo a realizar. Y podemos concluir que cultura psicofísica, si nosotros tuviéramos que definir la palabra cultura psicofísica en una sola frase, pues diríamos que si psicofísica es lograr que la mente que el cuerpo sea dirigido por la mente y la definición de cultura viene de cultivo, podemos decir que cultura psicofísica es el cultivo de la conciencia. Bien, ¿por qué iniciamos o se nos recomienda iniciar con la gimnasia psicofísica? Primero que todo, nosotros pues tenemos un cuerpo bastante rígido, poco flexible. Bueno, hay algunas personas que no entran en este caso, pero hay varias personas que quieren empezar a hacer la yoga, pero su cuerpo realmente no está en las condiciones de flexibilidad para poderlo realizar. Entonces, entrar de frente a la yoga pues va a ser bastante frustrante. Entonces, lo que hace la gimnasia psicofísica es permitirnos suavizar los músculos, flexibilizarlos, aparte de eso ir soltando todos esos nudos, toda esa amalgama, toda esa trama que hay en nuestro cuerpo, que son el resultado de las diferentes posturas corporales que realizamos a diario y también son el resultado de todas las impresiones que han quedado grabadas en nuestro cuerpo. Entonces nosotros necesitamos ir soltando todas esas estructuras y todos esos nudos en nuestro cuerpo de una manera muy suave y delicada. Ahora, la gimnasia psicofísica es una estructura que está diseñada para todas las personas, desde los más chicos hasta las personas más avanzadas en edad. Entonces, nosotros debemos entender algo, y es que nosotros somos una cultura diferente, nosotros somos occidentales, sí, somos una cultura totalmente diferente a los orientales. Los orientales llevan años trabajando con estas prácticas, eso ya hace parte de su diario vivir, ¿sí? Entonces, por más de que a nosotros nos parezca asombroso todo lo que ellos hacen, y por lo general nos dejamos llevar por todas las figuras que hacen con su cuerpo,
Nosotros realmente no estamos en el nivel de ellos. Nosotros digamos que hasta ahora somos almas que están empezando por este camino, ¿sí? Entonces ellos nos llevan muchos años de progreso en estas prácticas. Entonces nosotros llevamos estilos de vida totalmente diferentes a ellos. Nosotros llevamos estilos de vida bastante desordenados, con estilos de alimentación bastante desordenada. Entonces no podemos pretender estar en el nivel de ellos cuando nosotros aún no hemos realizado el proceso que se requiere para estar en ese nivel. Entonces lo que hace la gimnasia psicofísica es ir preparando ese terreno, esas condiciones, tanto físicas como emocionales y mentales, y nos va preparando, nos va ordenando va ordenando nuestra mente y nuestro cuerpo de tal manera que nosotros de una manera muy fácil podamos ir haciendo esas modificaciones, esos cambios en nuestros estilos de vida, cambios en los estilos de alimentación, para poder adecuar nuestro cuerpo, nuestro estilo de vida, que empiecen a sincronizar hacia ese nuevo rumbo que queremos tomar. Entonces la gimnasia psicofísica prepara precisamente ese terreno para brindarnos las condiciones y hacerlo de una manera más segura. No es largo el proceso realmente. Fíjense que el doctor de la Ferrer dice que en tan solo un mes nosotros ya estamos presentando cambios y en un mes ya nos estamos haciendo una idea de cómo es, lo que es practicar yoga, ¿sí? Lo que es entrar en el camino de la yoga. ¿Qué hace largo el camino de la gimnasia psicofísica a la yoga? Bien, precisamente es entrar en mecanicidad y empezar a hacer los ejercicios simplemente por hacerlos. El tiempo que nos demoremos nosotros en pasar de la psicofísica a la yoga es el tiempo en el que nosotros nos demoremos en tomar conciencia de que nosotros no estamos haciendo un trabajo netamente físico, sino que el trabajo que realmente buscamos es un trabajo mental, es un trabajo de atención, es un trabajo de ir adiestrando, ir educando nuestra mente a través de estos movimientos. Entonces, no es una práctica que se debe realizar porque pertenecemos a una institución o que somos afines a una ideología. Es una práctica que se debe realizar porque tenemos la conciencia de lo que el trabajo que ella está realizando en nosotros y porque de antemano nosotros estamos apuntando a dirigirnos hacia un camino. Estas son las razones por las cuales nosotros iniciamos la gimnasia psicofísica. ¿Por qué hacer los mismos ejercicios todos los días? Bien, hay personas que se aburren, sobre todo en los institutos de yoga cuando se enseña la gimnasia psicofísica y siempre dicen, pero que todos los días los mismos ejercicios, los mismos ejercicios. Bien, esto tiene una razón de ser y es que nosotros somos el resultado, el cúmulo de situaciones o acciones repetitivas en nuestra vida, ¿sí? Y el hecho de haberlas repetido se han ido quedando talladas en nuestro cuerpo y esa información que se ha grabado en nuestro cuerpo y en nuestra mente hace que nosotros siempre la repitamos y que siempre nosotros reaccionemos o nos comportemos de la misma manera en determinadas situaciones. Entonces, para las personas que vieron el video del restablecimiento de la fascia, pues ya tienen una idea de la importancia de hacer de repetir este movimiento de ejercicios, o las personas que han estudiado el tema de la fascia. En ese video explicábamos de que nosotros cuando repetimos, cuando tenemos una situación emocional que la prolongamos en el tiempo, la fascia es un tejido conectivo que va grabando toda esa información y la archiva. Y la fascia hace que nuestro cuerpo, ella se endurece, haciendo que nuestro cuerpo quede encapsulado en las determinadas formas que adoptamos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones emocionales, nuestro cuerpo adopta una forma, una postura. Si nosotros nos mantenemos mucho tiempo en esa situación emocional, la fascia va a sellar esa postura corporal y nos va a mantener en esa situación.
O cuando nosotros realizamos, tenemos malos hábitos posturales, la fascia también sella esos hábitos corporales y hace que la forma de nuestro cuerpo se vaya modificando. Y esos malos hábitos posturales que nosotros mantenemos a diario proyectan una información emocional o mental, entonces nos condicionan, nos están condicionando emocional y mentalmente. Cuando nosotros escogemos una estructura, es muy importante escogerla. Nosotros, en este caso, pues es la gimnasia psicofísica y al mediodía practicamos la Hatha Yoga. Pero hay personas que, bueno, escogen otro tipo de estructura. La importancia de trabajarla todos los días y hacer todos los días los mismos ejercicios es que nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo que hacemos inconscientemente. Estamos inyectando una información a nuestro cuerpo, pero ya de una manera consciente. Entonces, trabajamos nuestro cuerpo, hacemos con nuestro cuerpo haga determinados movimientos que normalmente no hacemos en nuestro diario vivir, y esos movimientos que hacemos diariamente que van a hacer que le inyectemos una nueva información a nuestro cuerpo, a nuestra mente, para que modifique todo aquello que hemos creado. Entonces, la gimnasia psicofísica, empezando por la gimnasia psicofísica, va a restaurar nuestro cuerpo, va a soltar todos esos nudos, que pueden ser nudos producidos por bloqueos emocionales, patrones mentales o malas posturas, y las va a ir modificando para ir llevando a nuestra estructura corporal, a una postura corporal, y por lo tanto ir haciendo que soltemos todo eso que hemos traído a lo largo del tiempo. Entonces, esa es la importancia de hacer los mismos ejercicios todos los días. Ahora, con la Hatha Yoga es un poquito más diferente, o es lo mismo, pero con un poquito más de intensidad, porque mientras que la gimnasia psicofísica es una gimnasia que tiene ritmo, ¿sí? Estamos nosotros constantemente en movimiento. La Hatha Yoga son posturas sostenidas, entonces nosotros adoptamos una postura que no lo hacemos en nuestro diario vivir y la sostenemos durante un lapso de tiempo y luego la soltamos. Bueno, eso lo que estamos haciendo es tratar de contrarrestar toda esa información, ir eliminando todo eso que creamos para crear nuevas estructuras en nuestro cuerpo, o mejor dicho, para recuperarle la estructura original a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, esa es una de las razones por la cual nosotros realizamos repetitivamente los ejercicios todos los días. Así que si usted es una de las personas que todavía no ha escogido una estructura, cuando lo haga, cuando tenga la intención de estar dejando de pasearse por todo ese portafolio de tipos de yoga que hay hoy en día, es bueno que lo vaya haciendo con la mentalidad de ir enfocando y ir escogiendo una estructura para que la trabaje todos los días y logre de esta manera el efecto que realmente se debe buscar. Hay otra cosita que quiero resaltar en esta parte de los ejercicios, y es la actitud que tomamos a la hora de hacer los ejercicios. Cuando inicié esta parte, decía que hay muchas personas que dicen que, ay, que porque todos los días los mismos ejercicios, que pereza, que es muy aburrido, que es muy monótono. Bien, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de esa actitud, porque recuerden, la fascia tiene memoria, y nosotros por nada del mundo podemos permitir que esta actitud que nosotros estamos tomando, la fascia o nuestra mente la asimile con los movimientos. Ahí vamos a cometer un grave error. Entonces, esto es para las personas que están practicando gimnasia psicofísica o que practican yoga, o para los profesores que están dictando clases de gimnasia psicofísica, y es no permitir que los alumnos caigan en este estado, en esta actitud, porque va a ser contraproducente
en la parte en lo que los efectos de la gimnasia psicofísica puede llegar a producir en nosotros. Entonces, si nosotros estamos ya varios días con esta actitud de que qué pereza, de que todos los días lo mismo, mire, es mejor recoger y no hacer, o sea, recoger e irnos, porque van a asociar esa actitud con este tipo de ejercicio. Entonces, la idea de lo que buscan precisamente los ejercicios es todo lo contrario, es adoptar posturas diferentes, hacer que el cuerpo se enderezca para llevarnos a nosotros a una actitud y un pensamiento diferente. Pero cuando nosotros empezamos con esa mala actitud ante los ejercicios, los estamos asociando los dos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que la persona, después de repetir y repetir esta actitud asimilada a estos ejercicios, va a llegar un momento en que bien sea el alumno o bien sea la persona que ya está, ya escogió la estructura y la tomó como disciplina, va a llegar en un día en que la misma actitud lo va a sacar. O sea, cada vez ya va a ser algo automático. Cada vez que va a hacer los ejercicios, ya automáticamente tiene esa mentalidad y dice que aburrimiento y cada vez está más en automático. Cada vez va a hacer los ejercicios mecánicamente. ¿Por qué? Porque permitió que una actitud, que la fascia grabara esa actitud y la relacionara con esos movimientos. Eso es un error muy, muy grave y es algo que nosotros no debemos dejar que pase porque va como quien dice a dañar el proceso que realmente necesitamos hacer. Por eso estoy haciendo el comentario, hice el comentario en el restablecimiento de la fascia y lo hago en este momento otra vez. Y es que nosotros no debemos hacer los ejercicios por simplemente pertenecer a una institución o seguir una ideología. Nosotros debemos estudiar para poder saber el por qué nosotros estamos realizando determinados movimientos, porque escogimos esta disciplina. Y de esta manera ir evitando que la mecanicidad, que se apodere de nosotros y que estas actitudes de pesimismo y de desgano manchen, porque prácticamente lo que van a hacer, manchen y dañen esta práctica tan importante y tan bien hecha, porque es una práctica que está perfectamente diseñada. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Bien, para nosotros empezar a hacer las asanas, me refiero a las asanas porque las asanas no son solamente yoga, son una parte integral de la yoga. Entonces, nosotros necesitamos de algunos requisitos para hacerlos. Entre esos requisitos está no consumir alcohol, no fumar y ser vegetarianos. En esta parte es un trabajo que ya nos ha ayudado la gimnasia psicofísica bastante. O sea, nosotros cuando ya vamos a entrar a hacer la yoga, si hemos hecho el proceso, si hemos partido desde la gimnasia psicofísica, prácticamente esto ya ha sido erradicado de nuestras vidas. Pero vamos a tratar de explicar las razones, tener un fundamento del por qué esto no se debe mezclar con nuestras prácticas. Entonces vamos a partir explicando desde el alcohol y el fumar, que incluyen todo lo que es todo tipo de drogas. En esta parte me apoyé mucho en un libro escrito por Osho que se llama Yoga, la ciencia del alma, volumen 1, para el que le interese. Y él explica en este libro, lo hace de una manera muy sencilla y muy clara, nos da la explicación cómo es que estas sustancias o este tipo de alimentación no encajan con la yoga, con lo que nosotros buscamos hacer en la yoga y en la meditación. Bien, en este libro él dice, el alcohol no puede crear una personalidad, pero cambia tu pauta corporal. La química corporal es cambiada. Al cambiar la química corporal, la mente ha de modificar su pauta. Y cuando la mente cambia su pauta, una nueva personalidad aparece. Osho. Con este escrito, él, antes que nada, en este libro, él explica que nosotros lo primero que debemos tener en cuenta, que tenemos que grabarnos muy bien, es que la mente no es algo separada del cuerpo, que en realidad son un solo cuerpo. Que lo que pasa es que la mente es un cuerpo más sutil y por eso la mente es más fácil
se altera o es más fácil, se excita más fácilmente y es más fácil ser modificable, ¿sí? Entonces, él para explicar esta relación de mente-cuerpo, porque no sé, cuando uno dice y cuerpo los está separando, es mente-cuerpo, él nos regala dos ejemplos. Uno es cuando a través del cuerpo nosotros afectamos a la mente. Entonces él dice que una persona cuando toma alcohol, cuando consume LSD o marihuana o cualquiera de estas drogas, esta persona realmente está llevando estas sustancias a su organismo, las está consumiendo y están entrando al cuerpo. Pero que luego de entrar al cuerpo, la mente es la que resulta siendo afectada. Y para esto nos regala un ejemplo, cómo es que sucede esto. Nos regala un ejemplo que todas las personas en el mundo lo hemos visto o que lo hemos experimentado en nosotros mismos. Y es las personas cuando consumen alcohol. Entonces él dice, ¿qué pasa con una persona cuando consume alcohol? Esta persona empieza a perder el equilibrio, es una persona que empieza a ver doble, es una persona que empieza a ver cosas que no están pasando. E incluso cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, empieza a comportarse de una manera que nunca lo haría en su sano juicio. Entonces, digamos que una persona que es tímida, es introvertida, es más bien callada, y de repente se toma unos traguitos y esa persona resulta ser todo lo contrario, la persona más extrovertida, la más parlanchina, si era miedosa, resulta, bueno, armando pelea con cualquiera que se le atraviese. Entonces, ahí podemos ver a través de este ejemplo cómo a través del alcohol, que es, digamos, el más inofensivo, va a cambiar el comportamiento, la personalidad, o sea, se convierte completamente en alguien diferente. Y es una sustancia que se consumió, que llegó al cuerpo, pero que hizo estragos en su mente. Entonces esa persona empieza a ver cosas que no están pasando o incluso a oír cosas que en realidad no están pasando en ese momento, que no han dicho. Bien, eso pasa con el alcohol o con las drogas también, pero él enfatiza más en la parte del alcohol porque es un ejemplo que, bueno, nosotros todas las personas lo hemos visto en algún momento de nuestra vida. Y él a esta parte le llama el centro del falso conocimiento. El falso conocimiento porque te está haciendo ver cosas o oír cosas que realmente no están pasando. El otro ejemplo que él da es cómo influir, cómo a través de la mente tú puedes influir en el cuerpo. Entonces él dice que una persona bajo la hipnosis, digamos una persona que esté completamente bien en su cuerpo, bajo la hipnosis, bajo el estado de hipnosis se le dice que ahora está completamente paralítico, que es una persona completamente paralítica que no puede absolutamente mover su cuerpo. Entonces, se le programa la mente bajo la hipnosis y esa persona, cuando se le dice ahora mueve tu cuerpo, levántate y camina, bajo esos efectos, su cuerpo realmente no responde. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Se ha ido directamente a la mente, pero el cuerpo es el que ha sido afectado y es el que ha reaccionado ante esa modificación que se hizo en este estado mental. O él dice también lo mismo, que él dice lo contrario, una persona que es paralítica bajo los efectos de la hipnosis, se le dice que se puede mover, incluso esa persona puede llegar a moverse bajo la hipnosis. Entonces ahí se va directo a la mente para que el cuerpo resulte afectado. Volviendo al tema del alcohol y de estas sustancias, él dice que las personas, bueno, hablábamos del tema del falso conocimiento, que una persona bajo los efectos de estas sustancias se encuentra en el falso conocimiento, que una persona cuando se dedica a la meditación y a las prácticas de la yoga está en el centro del verdadero conocimiento porque es una persona que está tratando de ampliar o de tener luces para ir ampliando su conciencia, ¿sí? Entonces él dice que estos dos tipos de personas, cada uno pertenece a un centro, el centro del falso conocimiento y el centro del verdadero conocimiento.
Pero hay un tercer tipo de persona y es la persona que de vez en cuando se toma sus traguitos, de vez en cuando se fuma su droga, sus sustancias y de vez en cuando practica meditación y de vez en cuando hace yoga, todo este cuento. Él dice que realmente la persona que está intermedia en estos dos mundos es una persona que va a ser más fuertemente afectada, ¿sí? Que la que está 100% metida en el alcoholismo, en las drogas. ¿Y por qué? Porque él dice la persona que está metida en las drogas, pues ya está metido en ese mundo y aunque sea, está ubicado en un centro. Pero la persona que está oscilando en esos dos mundos, lo que está provocando es que la mente se confunda aún más, que la mente se altere más, ¿sí? Porque practica yoga, meditación, que es algo para tranquilizar la mente, para hacer ese trabajo de control mental y después se va hacia el otro mundo que lo que produce es el efecto contrario. Entonces, esto resulta, estas personas que están oscilando en estos dos mundos que no se han decidido, son personas que realmente se van a confundir demasiado, van a hacer que su mente sea cada vez un caos peor. Entonces, o estás en un lado o estás en el otro, pero los dos al mismo tiempo es incluso más peligroso. Hay otra, ya para... Ahora, él nos habla también, vamos a entrar en la parte del vegetarianismo. El consumo de carne. Bien, él dice que cuando nosotros, él nos explica en este libro, que cuando nosotros estamos consumiendo cualquier tipo de carne, pues esa carne pertenecía a un animal, a una vida, ¿sí? Y por lo tanto, esa carne está grabada con todos los instintos y las impresiones propias de dicho animal. Y eso, pues para las personas que hemos estudiado la fascia, sabemos que eso es así, que nuestro cuerpo, en cada fibra de nuestro cuerpo está impresa de toda esa información y de todas esas vivencias, de toda esa historia. Entonces, cuando nosotros consumimos esa carne, nosotros estamos, ese pedazo de carne se está mezclando con las sustancias de nuestro cuerpo, se está mezclando con la sangre de nuestro cuerpo y esas impresiones que traía esa carne nosotros también las estamos adquiriendo, ¿sí? Entonces, en esta parte, ese estilo de comida, ese tipo de comida va a hacer que nosotros adoptemos también una postura corporal. Y fíjese que hay una frase de Patanjali que dice, si tú quieres cambiar tu postura corporal, debes cambiar tus hábitos alimenticios. Entonces aquí con lo que nos está diciendo Patanjali, nos está dando como un ingrediente más hacia lo que ya veníamos diciendo. Nosotros decíamos que para las pautas corporales, las posturas corporales, son basadas por dos razones, ¿sí? Una por factores internos y otra por factores externos, que los factores internos son a causa de patrones mentales y emocionales y los factores externos son a causa de posturas corporales que nos llevan a tomar una determinada actitud. Pero aquí Patanjali le agrega un ingrediente nuevo y es la alimentación. Él dice que el tipo de comida también nos va a llevar a un tipo de postura corporal, un tipo de postura corporal, pues nos lleva a un tipo de personalidad. Entonces, en esta parte, por eso nosotros, o nosotros no, el doctor de la Ferrier incluye como uno de los primeros pasos hacer una modificación en ese estilo, en esos hábitos alimenticios, porque necesitamos recuperar nuestra estructura, hacer un cambio mental y emocional para poder realizar este trabajo. Entonces, este tipo de alimentación pues no va muy de acorde con estos trabajos. No nos van a dejar hacer. Incluso Osho dice que una persona con este tipo de alimentación,
sentarse a meditar para ella es casi imposible, o sea, no se puede concentrar. Y ese tipo de concentración incluye mucho el tipo de alimentación. Entonces, si una persona quiere meditar y tiene un tipo de alimentación no vegetariana, pues ni siquiera va a poder, él dice, ni siquiera va a poder sentarse en postura de meditación porque no sea, su cuerpo no le va a dar. Tienen que entrar en este proceso de ir quitando esta alimentación, este consumo de alimentos para poder hacerlo. Por otro lado, yo estuve reflexionando también acerca de este tema y llegué a la conclusión de que los animales tienen un alma colectiva, ¿sí? Y nosotros tenemos un alma individual. Resulta que cuando se mata un animal, el animal murió, pero su alma todavía sigue presente en ese grupo de animales al cual pertenece. Entonces nosotros ingerimos ese pedazo de carne se mezcla en nuestro organismo, se mezcla con toda nuestra estructura y ese pedazo de carne va a empezar a vibrar por resonancia, por vibración, con esa alma colectiva que aún está presente y que sigue teniendo los comportamientos propios a ese grupo de animal. Entonces, por resonancia, ese comportamiento va a influir en nosotros, en esa manera instintiva de actuar, esa manera tan impulsiva y incluso a veces tan agresiva. Entonces, ese alimento por vibración nos va a estar influyendo bastante en nosotros. Ahora, digamos que ya, que listo, que nosotros no creemos en esto, que yo llevo mucho tiempo practicando yoga y a mí me va de maravilla y no he sentido yo no he sentido que la alimentación me afecte, no he sentido, yo de todos modos tomo alcohol de vez en cuando y yo voy de maravilla con la yoga. Bien, vamos a hablar desde la parte biológica, desde lo que ya es la alimentación. Por ejemplo, en el caso de la carne roja, es un alimento que es demasiado pesado. La carne es un alimento que nuestro cuerpo se demora alrededor de 2 a 3 días en lograr en expulsarlo de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar en esos 2 o 3 días? Pues que ese pedazo de carne se va a estar pudriendo en el organismo. Y no solamente se va a pudrir, sino que va a crear un bloqueo, un estancamiento para los otros alimentos que empezamos a consumir. Porque el tema no es de que, si fuera que nosotros nos consumiéramos un pedazo de carne y fuéramos conscientes de que él requiere de 2 o 3 días para ser expulsado y dijéramos, bueno, me voy a dar el gusto de comer un pedazo de carne y durante 2 o 3 días no voy a comer nada más, pero seguimos comiendo nuestras 2 o 3 comidas diarias. Pues resulta que eso como está haciendo tapón, esas comidas se van a quedar estancadas y pueden ser comidas más livianas, pueden ser comidas más nutritivas, pero como están ahí estancadas, ellas se van a pudrir y van a crear esa putrefacción en nuestro cuerpo, va a empezar a crear toxinas que van a llegar a la sangre y de la sangre pues van a llegar a nuestra mente y nos van a afectar. Entonces las personas cuando tienen este problema, que como lo podemos ver en esta imagen, es nuestro colon ya está tan saturado de comida que empieza a dañar su forma, se convierte en una completa alcantarilla, pura comida pudriéndose ahí. Eso se convierte en el cultivo de gérmenes y bichos ahí en nuestro cuerpo. Y todas esas sustancias pudriéndose va a hacer que la persona tenga más dificultad para pensar, como que una mente más pesada. Son personas que empiezan a padecer de insomnio, que empiezan a padecer de depresiones y a tener un sinfín de enfermedades. Todo por el producto de esta comida demasiado pesada en nuestro organismo, al cual no le damos tiempo de que el cuerpo la deseche. Entonces, no solamente nos va a bloquear a nivel de pensamiento, un organismo así intoxicado, pues la mente sinceramente no se puede concentrar. Por eso las personas cuando tienen dificultad para estudiar y para concentrarse, muchas veces es a causa de tener un sistema digestivo estropeado de esta manera.
Entonces, simplemente esa toxicidad en el organismo no deja que la mente se aclare y se relaje, francamente. Por otro lado, pues no solamente es esa toxicidad que va a ir a la sangre, que de la sangre va a pasar a nuestra mente, sino que esa toxicidad o ese cúmulo de sustancias en el sistema digestivo provoca que el sistema digestivo cambie su forma, empiece a inflamarse, empiece a crear deformidades. ¿Qué pasa? Ya sabemos que la fascia también, que es un tejido conectivo que está envolviendo todas las estructuras en nuestro cuerpo, entonces está envolviendo el sistema digestivo también. Esta inflamación y esta deformación que se ocasiona por este cúmulo de alimentos pudriéndose en nuestro organismo van a crear una tensión adicional en la fascia. O sea, ¿se recuerdan cuando hablábamos de ese pellizquito? Esta deformación en el colon, en el sistema digestivo, representa precisamente ese pellizquito que hablábamos en el restablecimiento de la fascia. Entonces va a crear una tensión adicional que va a hacer que remueva nuestra estructura, toda nuestra estructura. Entonces ahí, aparte de tener un colon así, va a provocar que la columna vertebral empiece a presentar malformaciones, desviaciones en su alineación, y eso va a provocar que nosotros también adoptemos una postura corporal y un tipo de personalidad. Todo eso nos mantiene a nosotros atados a una conducta, a un patrón mental, a un patrón psicológico, a un patrón emocional. Entonces, si hay algo que esté afectando nuestra postura corporal, está afectando todo lo demás. Así de fácil y sencillo. Bien, ¿cómo saber en qué condiciones está nuestro colon, nuestro sistema digestivo? No necesitamos salir de acá, ir a hacernos un examen para tomarnos una fotografía para ver si nuestro colon está en estas condiciones. Simplemente lo podemos averiguar a través de hacernos una pequeña pregunta. Esa pregunta sería, ¿cuántas veces estoy yendo al baño a evacuar? ¿Sí? Si yo consumo 3 alimentos al diario como mínimo, hay personas que consumen más. Si yo como 3 veces al día, ¿cuántas veces estoy yendo al baño a evacuar? Si la respuesta es una sola vez, ¿dónde están quedando las otras 2 comidas? O sea, si es una sola vez que voy al baño, evacúo una de esas 3 comidas. ¿Dónde están las otras 2? Si la respuesta es cada 2 días yo voy a evacuar, ¿en dónde están quedando las 6 comidas que hemos consumido durante esos 2 días? Ahí está la respuesta para saber en qué condiciones está nuestro sistema digestivo, nuestro colon. Entonces yo les hago una pregunta. Una persona que no quiere tomar en cuenta todos estos requisitos y todo este proceso que hay que tener y esté practicando yoga, que la yoga es para ir activando poco a poco, ir masajeando los centros neurofluídicos, los chakras, que es para despertar determinada energía en nuestro cuerpo, que nos brinde determinadas facultades. Díganme ustedes, una persona con un colon así, con un sistema digestivo así, ¿qué va a estar moviendo? O sea, pura toxicidad. O sea, ¿cómo va a estar su mente si mantiene una postura, si hace un movimiento supuestamente para moverlo, para activar los chakras, y realmente de su cuerpo está saliendo puro tóxico? O sea, esos son tóxicos. Una persona de esas no puede adquirir la habilidad mental que se requiere, porque sencillamente su cuerpo está tan intoxicado que lleva a intoxicar también la mente. Entonces, nosotros con un colon así no vamos a estar moviendo nada, vamos a estar moviendo puro mugre, puras toxinas en nuestro cuerpo, entonces no vamos a estar haciendo nada. Entonces, nada más por esta parte, pensémoslo antes de llegar a hacer prácticas de yoga. Ahora, para terminar esta parte del tema, quiero reflejarles este mensaje del doctor de la Ferrier. Dice: la manera de pensar no es cosa fácil de controlar. No se puede llegar a una supremacía espiritual
sin la capacidad de pensar correctamente. Doctor Serge Renaud de la Ferrière. Para pensar correctamente necesitamos tener claridad mental, necesitamos desintoxicar la mente. Para desintoxicar la mente, necesariamente tenemos que desintoxicar el cuerpo. Por eso hice todo este recorrido a través de la alimentación y todo este proceso para que podamos entender esto que nos está diciendo en este mensaje el doctor de la Ferrière. El segundo párrafo que saqué de la enseñanza es el siguiente. Cuando se investiga, se aumenta el conocimiento, la voluntad se vuelve sincera y el corazón se ordena. Bien, vamos a volver a las prácticas. Es muy distinta la actitud que tiene una persona cuando hace los ejercicios simplemente por hacerlos, por seguir a una multitud de personas o porque está de moda estas prácticas. Es muy distinta la actitud de esta persona a una actitud de una persona que realiza las mismas prácticas, pero que se capacita, está buscando el porqué. Es una persona que cuando estudia lo que está haciendo, cada vez que se está practicando, sabe por qué lo está haciendo y cada vez que cambia su movimiento, sabe por qué lo cambió y qué es lo que está trabajando. Así sea nada más físicamente, fisiológicamente, biomecánicamente, pero sabe cómo están actuando determinado ejercicio en nuestro cuerpo y cómo lo está afectando de manera positiva. Y esto es algo muy importante, se los digo a nivel personal, porque cuando el desgano, cuando la pereza, cuando la pesadez nos atacan, se quieren apoderar de nosotros, el simple hecho de nosotros saber que ese ejercicio nos va a masajear un órgano, que nos va a beneficiar de cierta manera, uno dice, mira, un momentico, no, yo no voy a caer en esto porque yo sé que lo que estoy haciendo es por esto, por esto, por esto y por esto. Y no deja uno que esa pesadez lo invada y por lo tanto lo anima. Estar estudiando constantemente lo que estamos haciendo nos está animando a nosotros a todos los días experimentar nuestras prácticas como si fuera el primer día que nosotros, todos los días va a ser el primer día. Entonces mantiene como esa llama encendida en todo momento. Y ahí es donde nosotros decimos que la voluntad se vuelve sincera. No lo hacemos por seguir un grupo de personas, no lo hacemos por cumplirle a alguien, lo hacemos por cumplirlo a nosotros mismos, lo hacemos por nosotros. Y ahí realmente hay una voluntad de decir, hoy me levanto por esto, porque por esto, por esto y por esto, ¿sí? Y sentimos que el día que no la practicamos, que por X o Y razón no nos levantamos a hacer los ejercicios, sabemos de antemano que hemos perdido algo. Esa es la actitud que empezamos a tomar. Hoy perdí algo. Entonces, es muy importante el conocimiento, estar estudiando para poder mantenernos activos, entusiasmados con lo que estamos haciendo. Por otro lado, el conocimiento no es solamente el conocimiento intelectual, también es el autoconocimiento. En cada práctica, ese desarrollo de la autoconciencia nos permite mirarnos a nosotros mismos y estar estudiándonos a nosotros mismos, estudiar todas aquellas cositas que nos empiezan a salir, tipos de pensamiento, tipos de emociones, tipos de conducta, formas de reaccionar. Bueno, estamos constantemente en una autoevaluación y lo bueno de estas prácticas es que ellas se empiezan a extender, ¿sí? Los efectos se empiezan a extender a lo largo de nuestros días. Entonces, yo logro concentrarme y logro mirarme y logro autoobservarme durante la práctica y ese efecto que dura, esa práctica que dura 30 minutos en la mañana, ese efecto de autoobservación y de concentración, yo lo voy alargando a 40 minutos, a 1 minuto yo termino la práctica y sigo todavía en eso hasta convertirse en nuestro diario vivir. Esa es la manera en que nosotros poco a poco, en la medida que nos vamos a conocer, vamos a empezar a manejar ese mar de emociones en el que nosotros nos movemos y empezar pues a poner en orden nuestro corazón. Ahora, no siendo nada más por el momento, vamos a entrar ya a lo que es la práctica,
hablar de los ejercicios y voy a tratar de explicarles de así una manera como un repasón, cómo es que los ejercicios de la gimnasia psicofísica se van a convertir o nos van a ayudar en ciertas asanas de la yoga. Bien, vamos a empezar con este ejercicio. Este ejercicio, bueno, es un ejercicio en el que está en movimiento, es un ejercicio de la gimnasia psicofísica, es un movimiento de rotación del tronco. Este ejercicio bien hecho, no haciéndolo a las carreras, porque hay muchas personas que suelen hacer este tipo de ejercicio a las carreras y así no es. ¿Por qué no se debe hacer? Es que hay personas que parecen como si fueran una licuadora, empiezan a moverse, a dar vueltas para un lado y para el otro. Y realmente cuando nosotros estamos haciéndolo así tan activo, no nos va a dar tiempo de activar las zonas que debemos activar y de tener el cuidado que debemos tener. Entonces resulta que este ejercicio nos va a ayudar, nos va a favorecer mucho en el ángulo de rotación de nuestro cuerpo, el ángulo de inclinación hacia atrás de la columna vertebral. Entonces, cuando nosotros vamos a ir hacia atrás, hay que tener un cuidado. Cuando yo voy hacia atrás, ahí preparo el abdomen y de ahí me estoy agarrando yo de la fuerza de los músculos abdominales. Entonces, si yo tengo que hacerlo despacio para preparar el abdomen para que me sostenga cuando yo voy hacia atrás. Muchas de las personas no se inclinan mucho hacia atrás porque les da miedo llegar a caerse o les da miedo lesionar la columna, y eso es válido, claro, hay que tener mucho cuidado, pero debemos apoyarnos en la fuerza de los abdominales para poder ir ampliando ese ángulo de rotación. Recuerden, no podemos caer en el confort de las asanas, porque si caemos en el confort de los ejercicios, no vamos a avanzar en esa rotación. Entonces, cuando ya tenemos la columna flexible, ese ángulo de flexibilidad hacia atrás, vamos a poder realizar estos movimientos. Fíjense que ahí, cuando me voy yo hacia atrás, si yo quisiera, yo podría bajar los brazos hacia atrás y poder hacer, de ahí, de esa misma postura, podría sacar chakrasana, pero pues no lo hago porque a mí me da miedo, realmente no me siento muy segura para hacer esos chistecitos, entonces no, nunca lo he intentado, pero sé que yo ahí lo podría hacer, que no me pongo a inventar es otra cosa. Entonces de ahí podemos preparar la columna vertebral. Fíjense que flexibilizar la columna hacia atrás es más difícil que flexibilizarla hacia adelante, porque nosotros pues hacemos más movimientos de inclinación hacia adelante que de inclinación hacia atrás. Entonces, este ejercicio en la gimnasia psicofísica nos va a flexibilizar la columna, va a fortalecer el abdomen, que lo necesitamos para permitirnos hacer chakrasana, chakrasana es también llamada la postura del puente, es una postura en la que la mayor concentración va en el plexo solar. Después está esta otra postura que es una variante de chakrasana, que se llama Pada Viparitasana. Bien, es lo mismo, después de que se hace el puente, lleva uno la cabeza al piso, ya estando estable con la cabeza en el piso, con los brazos los lleva en dirección hacia las piernas y bueno, ahí podemos ver la flexibilidad de la columna vertebral. Y por último está esta que es el arco, que es Dharunasana, también es otra postura que requiere de flexibilidad, también requiere de fuerza en las piernas porque en esta asana nosotros tenemos que tener los pies, las rodillas juntas, y tener las rodillas juntas pues dificulta un poquito más esta amplitud de la columna vertebral. Entonces, todas estas posturas, estas tres asanas que vemos aquí de la yoga, las podemos sacar de acá. Si nos exigimos, si vamos tratando de aumentar, la exigencia debe ser con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho amor. Si nosotros sabemos la técnica, podemos hacerlo, ¿sí? Sin dañar el cuerpo. Otro ejemplo. Esta es Mayendrasana, es una postura en la que se hace una torsión del tronco. Aquí en el ejercicio de la gimnasia psicofísica, precisamente nosotros hacemos movimientos de rotación del tronco para flexibilizar la columna vertebral en esas direcciones,
flexibilizar los músculos que nos permitan llegar a hacer esta torsión del tronco, ya estén los músculos adecuados para llegar aquí en este movimiento. En esta postura Mayendrasana, adicional a ese trabajo que ya hemos hecho en los músculos de la espalda, tendríamos que de pronto nos puede estar dificultando la flexibilidad de la cadera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a montar esta pierna acá, por el área del glúteo, si está muy tenso, muy rígido, pues no nos va a dejar montar la pierna en esta manera, pero pues ya serían trabajos adicionales fuera de la gimnasia psicofísica, porque realmente en la gimnasia psicofísica pues no hay un ejercicio que flexibilice esta parte de los glúteos. Aquí, fíjense en esta posición, que cuando yo bajo, ahí estoy, voy a bajar, yo me agarro la pierna y como mi cabeza ya toca la pierna, yo lo que hago es meterme dentro de la pierna. ¿Para qué? Para no entrar en el confort y no limitarme, sino que yo sigo buscando y buscando más y trato de exprimir al máximo cada movimiento en la gimnasia psicofísica. Yo he ganado gran parte de mi flexibilidad con esos ejercicios tan, pero tan sencillos. Este otro ejercicio, miren, este ejercicio que tenemos aquí en la gimnasia psicofísica, teniendo los dos ahí en imagen, a simple vista podemos ver que es prácticamente el mismo ejercicio, sino que uno es de pie y el otro estamos nosotros sentados en el piso, pero el movimiento de llevar la frente hacia la rodilla es exactamente lo mismo. Aquí necesitamos nosotros flexibilizar todos los músculos de la cadena posterior para poder realizar. Y adicional a eso, cuando llevar la cabeza a la rodilla, pues no es nada fácil, hay que flexibilizar un poquito más lo que es el cuello, pero esa flexibilidad del cuello la vamos a ir adquiriendo con Alasana, con Karnapidasana, con la postura de la vela, nos van a ayudar mucho también en la flexibilidad del cuello. Aquí hay otras. Estos ejercicios, Gomukhasana y Padmasana, no le puse nombre porque realmente no sé cómo se llaman, son ejercicios que están dentro del libro del Yoga Yogismo y de todos modos los resalté los tres porque tienen algo en particular y es que estas tres asanas requieren de movilidad en la articulación del hombro. Entonces, dentro de la gimnasia psicofísica, nosotros tenemos diferentes movimientos que nos van a ayudar a nosotros a ir creando un mayor rango de movimiento, darle flexibilidad a la articulación del hombro para poder llegar a hacer estas asanas. Yo les confieso que yo era una persona que ni por aquí de hacer esos movimientos. Mi cuerpo es flexible, lo logré flexibilizar casi al 100%, pero mis brazos eran una limitante. Incluso yo tenía problemas en la articulación del hombro y hacer estos ejercicios era un sueño. Y a raíz de que yo tuve problemas en la articulación, sobre todo en el hombro derecho, me puse a hacer estos ejercicios, me quitó ese problema y adicional a eso, aparte que me quitó el problema y el dolor en la articulación de los hombros, me regaló movilidad, porque yo también a raíz de esos problemas en la articulación estaba perdiendo el rango de movilidad en mis brazos. Y yo vi estos ejercicios y yo dije, no, yo me voy a agarrar de acá y lo voy me acordé un poquito para acá. Y gracias a ellos, pues he podido llegar a hacer estos ejercicios. En estas asanas, pues bueno, adicional a este trabajo que ya hemos conseguido con la gimnasia psicofísica, bueno, tenemos que hacer un trabajo para aprender a hacer Padmasana, postura de flor de loto, porque en esta asana y en esta asana también lo hacemos. Flexibilizar un poquito la cadera para poder montar la pierna de esta forma y ya. ¿Cuáles son los requisitos? Es muy necesario hacerlos con cuidado, con mucha atención para estirar los músculos. Fíjense que acá yo llevo los brazos hacia atrás. Cuando los llevo hacia atrás, esta parte, estos músculos de acá, se someten a un estiramiento, tanto en este ejercicio como en este otro ejercicio o cuando hago los movimientos de rotación. Entonces, cuando yo estoy rotando el brazo,
yo no medio lo roto, yo trato de llevar el brazo lo más atrás que pueda. ¿Para qué? Para poder estirar estos músculos. Y estos son movimientos así, brazos con los brazos, y estos son circulitos hacia arriba. Entonces, bueno, todos ellos requieren activar la articulación del hombro y nos van a facilitar a esa asana. Esta asana, cuando yo la hice, me tocó con ayuda, llevé este brazo hacia atrás y por detrás con este brazo agarraba un trapito y por detrás con la otra mano agarraba la otra punta del trapo, porque se me dificultó mucho, pues claro, el problema que tenía en mis brazos, pero ahí ya donde está en esa foto yo ya la hago sin ayuda. Bien, estos ejercicios en Vrikasana, que es la postura del templo, y Ardha Uttanasana, Kumasana, bueno, esta la encontré en una imagen del gurú Juan Víctor Mejía, pero él realmente la hace con las manos así, hacia arriba. Yo no soy capaz, requiere mayor equilibrio. Bien, ¿por qué estos movimientos de la gimnasia psicofísica nos van a ayudar en estos dos ejercicios? Bien, para hacer esos ejercicios nosotros necesitamos, uno, un manejo del equilibrio. Para tener equilibrio necesitamos tener fuerza en las piernas y para tener equilibrio también necesitamos manejo corporal. Bien, entonces estos dos ejercicios, todos ellos son de equilibrio. Si ustedes lo ven, el hecho de tener las piernas juntas requiere cierto equilibrio y aquí también estamos nosotros en punta de pies, necesitamos equilibrio y necesitamos manejo del cuerpo. Y adicional a eso, pues son ejercicios que están fortaleciendo nuestro cuerpo y este que es un ejercicio global, no solamente fortalece las piernas, sino que fortalece todo el cuerpo. Y este otro ejercicio es un ejercicio que nos exige mayor equilibrio. Entonces, mientras yo me estoy sosteniendo en una pierna, cuando me estoy sosteniendo en esta pierna, yo activo todos los músculos de la pierna. Entonces, los muslos están activos, las pantorrillas están activas y los glúteos están activos. Y el abdomen también está activo. Y entonces, adicional a eso, yo hago circulitos con las piernas. Entonces, como yo me estoy moviendo con una pierna, pues la parte del trabajo de equilibrio es más exigente. Entonces, todo este trabajo que hacemos aquí nos va a ayudar a dominar más este tipo de ejercicios. Bien, esta es una asana de yoga. Es la mezcla de Padmasana, flor de loto, con Karnapidasana, que es esta, o postura fetal. Entonces, en este ejercicio nosotros necesitamos tener los músculos erectores de la espalda bastante flexibles. Y aquí cuando nosotros estamos tratando de hacer esta asana, hay un mayor estiramiento en la zona dorsal. Es como si... O sea, el último trabajo, el último estirón se da es aquí en la zona dorsal y duele pues un poquito. Bien, nosotros empezamos con Alasana, que nos va a ayudar a flexibilizar, que nos prepara los músculos de la espalda. Luego de Alasana ya tratamos de tocar, de llevar las rodillas hacia las orejas, esa es la idea, que lleguen al piso y que hagan esa presión en las orejas. En Karnapidasana pues nos va a ayudar a flexibilizar aquí esta parte del cuello, a flexibilizar los hombros y ya pues adicional a eso ya nuestro cuerpo pues en parte de flexibilidad de la columna, todo lo que es la columna incluyendo el cuerpo ya están suficientemente flexibles. Los brazos también están flexibles. Lo único es el trabajo del Padmasana adicional que tenemos que emprender una tarea para poder hacer la flor de loto. Este último, Uttita Padmasana. Bien, es un ejercicio que requiere mucha fuerza y requiere equilibrio. En este ejercicio nosotros se necesita fuerza en los brazos, fuerza en la espalda y fuerza en el abdomen. Pero cuando se elevan las piernas, que se llama el flor de loto elevado también, bueno, se requiere fuerza, pero quien está sosteniendo
las piernas en lo alto es el abdomen. Entonces ahí necesitamos mucha fuerza abdominal. Por eso escogí este movimiento de la gimnasia psicofísica que nos prepara. Nos da fuerza en los brazos, nos da fuerza en la espalda y nos da fuerza en el abdomen y bueno, un poquito en las piernas también. Entonces es un ejercicio, esa flexión de pecho nos está condicionando el cuerpo para hacer ejercicios asanas como esta. Adicional a eso, en la gimnasia psicofísica también hay un área específica para hacer abdominales. Tenemos que fortalecer bastante el abdomen para hacer esto, porque yo puedo tener la fuerza, pero la resistencia me la va a dar es los músculos abdominales. Bien, eso ha sido todo por hoy, la explicación. Espero que les haya sido útil y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.